Bien, entonces fíjate, ya empezamos a la parte interesante que te digo que pues es vital para que tú entiendas React. Que todos ya lo vimos, pero es un repaso para que lo veas desde otro enfoque. Llamando trabando, dice, en el renderizado inicial, como ya vimos, React llamará al component root, comúnmente llamado app, el que carga toda la app, y de los pocos componentes que no tienen padre. El app, el componente root, por decirlo de una manera, pues es el que no tiene padre, es el único de los pocos que no tiene padre. Entonces, esa idea nos la vamos a conectar justo por acá. Y vamos a poner acá el gris. Y nosotros ya vimos que el renderizado inicial es cuando llamamos a este componente root, que en este caso pues se llama image. Entonces, pum, esta idea me la voy a copiar y me la voy a conectar justo por acá. Justo por acá. Y luego dice por acá. Fíjate cómo dice. En las siguientes renderizaciones, React llamará al function component, es decir, al class component, según esto aplica también para el class component y para el function component, con hooks, como lo vamos a ver más adelante. Dice, en las siguientes renderizaciones, React llamará al function component cuyo update de estado se haya disparado la renderización. Entonces, pues el otro render es cuando se produce el cambio de estado. Un ejemplo de ello pues es el cambio de estado, aunque ya vimos que se puede renderizar muchas veces, de diferentes formas. Entonces dice re-renders cuando se actualiza el estado. Entonces esta nos la copiamos por acá. Esa hace referencia a esto. Y aquí es la nota que yo te quería decir, que todos ya sabíamos. Y ya vamos a ponerla con otro color. Vamos a ponerle por acá con una letra 20 para que se vea. No sé por qué lo estaba haciendo tan chiquito. Vamos a ponerle por acá y le ponemos acá. Entonces, como conclusión, vamos a ponerle con letra 20. Vamos a ponerle acá letra 20. Entonces, como conclusión, cuando escuches que un componente se está renderizando o se renderiza, como lo quiera ver, se renderiza, dependiendo de cuál sea el tiempo. Cuando escuches que un componente se renderiza, tienes que saber que es renderizado para montado inicial, como ya sabemos, o cuando se está, o cuando el renderizado sea para actualización. Entonces, esto es clave y es lo que venimos recalcando en los últimos videos. Dice, entonces, como conclusión, cuando escuches que un componente se renderiza, tienes que saber que es renderizado para montado inicial o cuando el renderizado sea para actualización. Efectivamente, entonces no hay de otra. Siempre que te escuches que un componente, que vas a renderizar un componente, que un componente se está renderizando o que se está render, quiere decir que va a ser para montado inicial o para actualización. Cuando se monta la página por primera vez en el DOM, cuando se dibuja la página del DOM por primera vez, pues ahí obviamente el renderizado va a ser cada componente el renderizado inicial. Ahí React, ahí ya se las ingenia para saber si es un renderizado para montado inicial o si se trata de un renderizado para actualización. Entonces no hay de otra, nomás hay dos sopas. Cuando escuches que un componente se está renderizando es porque se está montando por primera vez en el DOM, comúnmente cuando se carga la página por primera vez, o se está renderizando porque se está actualizando, es decir, cambiaron su estado o se le pasaron nuevas props. Fíjate, vamos a abrir el otro diagrama. Vamos a ponerle por acá. Y como ya vimos hasta ahora en el curso, aquí nos dice cómo un componente se está actualizando, cómo un componente se puede actualizar. Se puede actualizar cuando se le pasan nuevas props. Obviamente ya lo vimos ese caso. Cuando se cambia el estado de un componente, si es que tiene estado, obviamente. Y también, como ya vimos, se produce, pero esta es consecuencia de, como lo vamos a ver ahorita, se produce también
cuando el padre se hace re-render. Acuérdate que si un padre se renderiza y retorna un hijo directo, sin ninguna condición, como ya vimos y como vamos a ver ahorita, quiere decir que si el padre se hace re-render, también los hijos. Porque acuérdate que siempre que React vea un componente en el return del método render, siempre quiere decir que lo va a llamar. Es decir, un llamado, o lo que es lo mismo, un renderizado, tanto para montado inicial o para actualización. Entonces, pues, por decirlo de una manera, tenemos hasta ahora conocemos tres formas de cuando un componente se actualiza. Cuando un componente se renderiza para actualización. Cuando se pasan nuevas props, que ya lo vimos. Cuando se cambia el estado con setState, que es lo más lógico. O cuando su padre se renderizó. Entonces, si un padre se renderiza, por consecuencia, pues va a provocar el renderizado de los hijos. A menos de que esté condicionalmente, como ya vimos. Y acuérdate, cuando yo dije el término re-render, pues quiere decir que es para actualización. Cuando se dice render, aquí pues el término se utiliza indistintamente. Es mejor utilizar ahora sí que los términos actualización en vez de re-render o render. Cuando decimos render, simplemente pues se puede tomar como que se va a renderizar tanto para componente, tanto para montado inicial como para actualización. En cambio, cuando tú dices re-render, se entiende re-render, como dice la palabra re-render, quiere decir que se va a actualizar, pero ya para actualización, porque ya se montó por primera vez. Entonces, pues ahí son términos ambiguos. Pero pues no, lo mejor es que te acostumbres a que utilices cuando se monta o renderizado. Tú cuando escuches la palabra renderizado de un componente, pues tienes que saber rápidamente que tienen que decirte exactamente si se está renderizando para montado inicial o para actualización. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo verdaderamente interesante. Ahora que ya enfatizamos esto, que tenemos que la palabra renderizado de un componente se utiliza en ambos sentidos. Entonces, pum, ahí me lo pongo. Y vamos a continuar por acá en lo que ya vimos, pero lo vamos a dar desde otro enfoque. Fíjate, vamos a ponerle esto de que te voy a enseñar ahorita. Fíjate, déjame abrir el otro diagrama. Esto de que vamos a ver ahorita muy minuciosamente, hace referencia a este caso. Cuando el padre se hace re-render, quiere decir que si el padre se hace re-render, también los hijos harán re-render. Entonces lo que vamos a ver ahorita es eso, pero con más detalles y más minuciosamente. Fíjate, dice. Vamos a ponerle por acá, letra 20. Y letra azul, ahí lo tenemos. Vamos a ponerle acá. Dice, este proceso es recursivo. ¿Cuál proceso? El proceso de renderizado. Y esto es clave. Ahorita lo vamos a marcar. Este proceso es recursivo. Punto y coma. Dice es recursivo. Y ahorita vamos a verlo por qué se dice que es recursivo. Que todos ya lo vimos, pero nunca lo habías visto desde este enfoque recursivo. Dice este proceso, el proceso renderizado, es recursivo. Vamos a ponerle esto por acá. Y ahí no lo ponemos. Dice este proceso, el proceso renderizado es recursivo. Punto y coma. Dice, si el componente actualizado returns algún otro componente, React renderizará ese componente a continuación, enseguida. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.